Lo que te voy a contar ahora es quién cuenta la historia y cuál es el punto de vista. Cada vez que un guionista se mete en problemas en su escritura es porque de alguna manera no puso atención en el criterio del punto de vista y quién está contando. Vamos a ver en concreto aquello. ¿Quién cuenta la historia? Obedece a la gran pregunta de si en un sistema narrativo hay muchos personajes, todos deben contar, y para solucionar el problema que podría generar muchas confusiones, porque todo el mundo podría contar diferentes partes de su misma historia, que sucede cuando vemos, por ejemplo, un accidente de automóvil donde los testigos tienen diferentes versiones porque tienen diferentes puntos de vista físicos al respecto. Lo mismo podría suceder en un guión. En un guión es vital comprender que hay dos tipos de personajes. Personajes que tienen punto de vista, como este, y personajes que son observados por el punto de vista, como ellos. Los personajes que tienen punto de vista, y solamente para la nomenclatura de este curso, los vamos a llamar personajes N, o personajes narradores. Y los personajes que no tienen punto de vista, que solo son observados por los otros, van a ser personajes normales, P. Vamos entonces a ver que N mira a P, y P no mira a N. Esto es vital para cuando complejicemos la historia, y es vital que comprendamos quiénes realmente son los N de esta historia y quiénes son los P de la historia. Vamos a ver, como vemos en esta figura, que pueden haber muchos Ns en una historia. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 Ns. Aquí hay un N, aquí hay otro N, aquí hay otro N, aquí hay otro N, y aquí hay una multitud de Ps. Significa que cada uno de ellos puede contar parte de la historia que estamos contando. Generalmente, tenemos posibilidades de contar una historia siempre desde un punto de vista principal, del N que yo llamo el N1, el punto de vista principal de la historia. Aquí tenemos el N que está siguiendo la ruta de la historia y percibiendo él todos los tipos de situaciones que le ocurren hasta el final. De alguna manera, es como si el guionista se pusiera en los zapatos del N para poder contar esta historia. El guionista tiene un punto de vista que está de alguna manera conectado con el punto de vista del N. El guionista y el N establecen una relación de simpatía o un link de percepción de punto de vista. Hay diferentes combinaciones narrativas con respecto a esto. La primera gran combinación es que tenemos a un solo N que cruza por un sistema que se encuentra rodeado de personajes llamado P, donde él observa. Él va con su madre, él va con su padre, él va con su novia, él va con su compañero de trabajo, él de alguna manera se sube a un avión. Todo esto es percibido desde su punto de vista en esta ruta. Hay películas donde en cada segmento de la película hay un N propio que tiene su propia historia, bien particular, y donde parece que ninguno gana al otro, ninguno compite por sobre el otro, donde por ejemplo en esta película tenemos 4 Ns contando 4 historias diferentes, o la misma historia desde su punto de vista. Son historias corales, son historias donde cada punto de vista pesa igual que el resto. Aquí tenemos otro tipo de historia, donde tenemos un N1, un N principal que lleva el hilo de la historia, pero le da narración y le da la posibilidad de narrar también a otros personajes periféricos que también tienen punto de vista. Lo que nunca se viola es que el N percibe a P. P jamás percibe a N. Por ejemplo, si yo soy el N y mi padre es el P, y mi padre va a la cocina a hacerse un café, sería un error en la construcción del guión describir cómo mi padre entra en la cocina y se hace el café. Yo no puedo ver a mi padre dentro de la cocina. Solamente puedo ver la realidad de mi punto de vista y puedo ver cómo él desaparece por el pasillo. Eso sería el correcto abordaje de mi punto de vista. Muchos guionistas cometen el error de darles punto de vista a los P's. Cada vez que se le da un punto de vista a un personaje que no tiene punto de vista, la audiencia o el lector del guión asume que ese personaje va a tener una continuidad de punto de vista y va a exigir puntos de vista en el futuro. Por eso es tan importante definir inmediatamente quién tiene al comienzo, porque establece una especie de acuerdo entre el guionista y el lector o la audiencia de qué esperar y qué puntos de vista apreciar. Tenemos entonces un N, recorre la historia y mira la historia. Pero aquí tenemos una situación bastante especial. Hay un N que está siguiendo la ruta de otro personaje y ese otro personaje parece percibir la historia. Ese otro personaje también tiene punto de vista, pero un N está siguiendo a ese personaje. El otro personaje que parece ser el que experimenta la historia es el protagonista, pero el N está mirando al protagonista. Esto nos lleva a una conclusión que puede parecer confusa, pero que soluciona muchos problemas.
el N no siempre es el protagonista. En este caso, el N mira a este personaje y este personaje sufre la historia y tiene el cambio potencial. Entonces es vital que nos hagamos 3 preguntas. Y yo siempre me las hago. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién tiene el punto de vista de la historia? ¿Y a quién le pasa la historia? En los cuentos infantiles, esto era bastante simple de resolver. Tenemos como en este ejemplo, alguien que está contando la historia, pero desde afuera de la historia. Podríamos llamar a eso un narrador cero, un N0. El N0 está contando la historia de Caperucita Roja. Caperucita Roja es la que tiene el punto de vista y puede contar el punto de vista de ella en relación a su abuela, en relación al lobo o en relación al cazador. Pero también uno podría jugar y decir que la abuela va a tener punto de vista o el lobo va a tener punto de vista. Uno puede jugar poniendo la corona de protagonista a cada uno de los personajes o el símbolo de punto de vista a cada uno de los personajes y va a obtener diferentes historias del mismo argumento base. Tenemos entonces que hay 4 posibilidades para un personaje. Uno, que sea un narrador completo que va a narrar completamente el sistema, que sea un N. El segundo es que sea un protagonista, que no tenga punto de vista. El tercero, que sea un personaje que tiene punto de vista pero no es el N principal. Y el cuarto, que sea un P o un personaje que es observado por otros. Tenemos este ejemplo de estas películas donde vamos a ver que ella en Kill Bill es la narradora, la protagonista y tiene punto de vista. Sam es narrador, el N0 y tiene punto de vista. La chica del Quinto Elemento es la protagonista pero no tiene punto de vista. Tenemos que este personaje de La Favorita tiene punto de vista pero no es protagonista. Y tenemos que él, por ejemplo, en The Rival no tiene ni punto de vista ni es protagonista, es solamente un P. Esto establece entonces una especie de cascada narrativa, porque alguien mira a alguien que mira a alguien. ¿Quién cuenta a quién? Esto es muy interesante porque, por ejemplo, podemos ver una película muy emblemática y muy popular como Titanic y vamos a ver que sigue las reglas de la narrativa de coherencia de puntos de vista. Tenemos que en Titanic llega a la casa del guionista la nieta de la protagonista de Titanic, de la anciana, y le dice al guionista: te voy a contar la historia que le pasó a mi abuela cuando fue invitada al equipo de exploración del Titanic y recordó qué pasó en el momento del hundimiento. Entonces ella, que es la N1, está contando la historia de Rose anciana, que a la vez Rose anciana está contando la historia de Rose, que a la vez está contando la historia de cuando conoció a Jack, y Jack a la vez está contando la historia de cuando la conoció a ella y la pintó, cuando tuvo este antagonista, y cuando tuvo este aliado, y cuando tuvo este amigo, y cuando de alguna manera la salvó y transformó su vida. Ella está contando la historia de Jack, y a la vez ella está contando su propia historia, donde tiene una relación con el que diseñó el barco, con su madre, con el antagonista que es su novio, y a la vez el antagonista de su novio está contando la historia de Rose misma, de ese extraño amor de su amada y del mayordomo que va a ser su aliado en conseguir que se vaya ese mal amor de la vida de su amada. De alguna manera, entonces, la nieta de Rose mayor es la que le está contando la historia, es la N1 que está contando la historia al guionista. Y aquí tenemos el esquema completo de la cascada narrativa, en este caso de Titanic. Lo más importante para que haya una buena cascada narrativa es que alguien al final sobreviva a la historia, que haya una preservación de la historia en alguien. Y la preservación de la historia en alguien, en este caso, recae en la nieta de Rose mayor. Siempre anoto en mi cuaderno guión quién cuenta la historia, quién es el protagonista y quién tiene el punto de vista. Veamos ahora el ejemplo en mi carpeta de guión. Voy a quién cuenta la historia, que está acá, y he puesto Miguel cuenta la historia, es el narrador, es el protagonista y el único punto de vista. Quizás en algunas escenas Antonia, que la protagonista mujer, la coprotagonista mujer, tendrá punto de vista. Son notas que uno pone cuando escribe en un cuaderno de guión, porque quizás en el futuro voy a cambiar de opinión, pero en principio Miguel es el que cuenta la historia, es el narrador, el protagonista y el único punto de vista. El N, y que cuando vea a la mujer que es su compañera en el simulador de vuelo y es su compañera en todo el proceso de terapia, sea él el que la mire, sea él el que cuando ella tiene que contestar un celular o tiene que irse, él la ve hablar por celular, él es el único punto de vista, vemos su universo y el universo desde su mirada. Quizá en alguna escena Antonia tendrá punto de vista porque a veces es bueno complementar puntos de vista accesorios, pero eso no significa que tenga una permanencia completa en ello. Por eso es tan vital escribir
y reflexionar sobre quién cuenta, quién es el protagonista y quién es el punto de vista de una historia completa, aún al comenzar a escribir. En la siguiente lección veremos estructuras básicas y cómo el N genera un gran dibujo en su ruta por la historia.